Hola. Bueno, ahora sí tenemos presidenta electa, Michelle Bachelet, y lo que estaba en el aire hace tanto tiempo se concretó. Y las cifras no impresionan a nadie, son más o menos lo que se esperaba. Resultados finales, Bachelet aproximadamente un 62%, Matei aproximadamente un 37%. Y bueno, para hablar de esto, como siempre, con Mirko Macari. Hola Mirko. Hola, ¿qué tal? Nuestro director de prensa y gran analista político. ¿Sorpresa o no pasó gran cosa? No pasó gran cosa. Yo te diría que, citando a Eduardo Galeano, la gente hoy día fue a elegir la salsa en la que iba a ser cocinada. Tenía salsa A y salsa B. Y en ese sentido se engancha un poco el descreimiento, la sensación de apatía que domina esta segunda vuelta presidencial con una alta abstención, ¿no? Una abstención Un millón de del votos. 59%, votaron 5 millones y medio de personas, 1 millón menos de los que les votaron un millón menos para la primera vuelta, porque la segunda vuelta fue particularmente aburrida y sin tensión. Yo te diría de manera deliberada, pero básicamente lo que ocurre hoy día es que se confirma algo que sabíamos desde el 10 de julio. No, desde el día de la primaria el país eligió a Bachelet como presidente. No, si tú sumabas esa noche del 10 de julio de la primaria, el total de gente que fue a votar, tanto en la alianza como en la nueva mayoría, Bachelet obtenía un 53% de los votos. Entonces eso incidió en un proceso largo, tedioso, agotador, sin sorpresa, ¿no? Que sin ningún sex appeal. Sin ningún sex appeal. Y en el proceso de segunda vuelta particularmente, porque en la primera vuelta habían estos candidatos chicos, ¿no? O satélites que animaron desde el punto de vista mediático con alguna controversia, pero no mayormente tampoco. Pasó algo en la segunda vuelta, Federico, que es una evidencia del agotamiento de la política. Mira, Bachelet llegó en marzo, aterrizó y fue a dar un discurso, ¿no? Cuando llegó en la comuna del Bosque, y ella decretó algo que tenía mucho sentido común, que dijo que ella venía a inaugurar un nuevo ciclo político. La pregunta es si este proceso electoral es parte del ciclo que está muriendo o parte del ciclo que están haciendo, ¿no? Y claramente yo te diría que la evidencia de segunda vuelta, de lo que fue la campaña de segunda vuelta, es que este proceso electoral es parte de lo que fue, es parte de lo que tiene que ser reemplazado, en palabras de la propia Bachelet. Es decir, ella no le infundió épica, ella no le infundió mística, ella no le infundió una emoción que es necesaria en lo que debería ser un proceso refundacional, ¿no? Porque a eso llamó ella cuando aterrizó en Santiago, a un proceso de refundación. Ella dijo, yo no voy a hacer el quinto gobierno de la Concertación, voy a ser el primer gobierno de una nueva mayoría social y política que comience un nuevo ciclo, ¿no?, en la política chilena. Entonces, la segunda vuelta claramente no estuvo a la altura de esa promesa y su campaña fue hecha más bien por los adláteres de la vieja política, del viejo ciclo político, una lógica del cálculo pequeño, por cierto, suficiente para ganar, que ya le alcanzaba para aterrizar con el vuelo con el que venía, con la fuerza, el envión con el que venía bajando, pero eso le alcanzaba para aterrizar. No se le iba a acabar la gasolina y efectivamente no se le acabó. Pero no hay en esto épica, no hay en esto la fuerza, la energía que requiere un proceso de transformación como el que ella está proponiendo. No hay, te diría que hay un primer gran ruido. Pero respecto de eso, ¿tú piensas que un 62% aproximado de los votos, que no son 2/3, pero va acercándose, no es suficientemente contundente para las grandes reformas? O sea, fueron a votar 5 millones y medio de personas de más de 13 millones de potenciales votantes. Es decir, se dio la lógica, ¿no? Tú le sacas más punta. Se mantuvo la curva a la baja de participación en los procesos electorales, ¿no? Es decir, pero tú le sacas en ese sentido más punta al lápiz, a la abstención, una baja participación electoral, una gran abstención,
y al millón de votos menos que en la primera vuelta, eso lo ves más gravitante, más relevante que un 62 punto y tanto por ciento de los votos. Lo gravitante es el clima en el que se llega, el clima de esa tensión, ¿no? De esa sensación de que en definitiva no se juega nada relevante, cuando lo que se está proponiendo sí es algo relevante, ¿no? Esa disonancia, ¿no? Es la palabra en política, sin valor, ¿no? Proponiendo grandes transformaciones, pero sin un logos, ¿ah? Sin sustancia, algo que conecte, que tenga un cordón umbilical con la emoción de eso nuevo. El exceso de épica en política es muy malo. Los años 60, ¿no? Culminaron, ¿no? En buena parte en lo que culminaron el golpe de Estado por una serie de razones estructurales, pero también por una sobreideología y un exceso de épica en la política que condujo a entender que en la política se jugaba la vida, ¿no? Y eso fue muy malo. Pero los años 90 o la transición a la democracia, todo este largo proceso somnoliento, justamente por reacción a ello careció de ninguna épica, ¿no? Como todas las cosas están en un punto medio, en un punto exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, y haciendo el foco en Bachelet, ella fue más parte del proceso que termina que del ciclo que ella misma pretende abrir. A eso me refiero. Cuéntame, en relación a eso con la gran reforma política que está sobre la mesa, de si se hace o no se hace y cómo se hace la nueva Constitución, ¿cómo estos resultados, cómo deja esto, se ve con buena cara, con mala cara, la Asamblea Constituyente, a pesar de que la gente que trabajó por el AC, la Asamblea Constituyente no ha dado todavía a esta hora sus resultados, pero dicen que va a ser más o menos un 10% de los votos, se estima. No, yo creo que en ningún caso es relevante, porque si Bachelet llegó a ofrecer un gobierno que fuera el primero de este nuevo ciclo político, es porque hubo un actor que rompió en Chile el año 2011, que fue el movimiento social. Y lo que hace la clase política es tratar de empatizar, de conectarse con eso, ¿no? En ese sentido, si va a haber un proceso de cambio político, no depende de la elección de autoridades. ¿Qué es lo que se juega en una democracia formal o en un proceso electoral formal como esta? Nada menos, pero tampoco nada más que la mera elección de autoridades. Lo que van a hacer esas autoridades, la profundidad de los contenidos que esas autoridades van a querer implementar, depende de otros factores, no depende del proceso mismo, ¿no? En ese sentido es muy interesante la distinción de Norberto Bobbio entre democracia formal y democracia sustantiva. La democracia formal es una respuesta a la pregunta de cómo se toman las decisiones, y las respuestas se toman por decisión de mayoría. Pero hay una cuestión mucho más relevante, sustantiva, más conectada con la esencia, que es la democracia de fondo, que es una respuesta a la pregunta de ¿a quién benefician esas decisiones? Si esas decisiones benefician a la mayoría, estamos en presencia de una democracia sustantiva, no de una mera democracia formal. Y eso es lo que está en tensión hoy día en la sociedad chilena. Y la debilidad del proceso electoral, que no es una debilidad de la democracia necesariamente, el proceso electoral te dice que la incidencia en la elección de las autoridades o de las autoridades es una señal en un camino mucho más complejo de construcción de democracia sustantiva, que implica la politización de la sociedad y la participación de múltiples actores. Pero ¿en qué pie está Michelle Bachelet, estas nuevas autoridades, para concretar una nueva constitución? Mira, yo creo que lo más interesante es ver la conformación del gabinete. Ahí va a estar la gran señal política antes del 11 de marzo. Ahí se va a jugar una señal definitiva que en ningún caso está dada por el resultado de hoy. Ya. ¿No? El proceso de hoy es la confirmación de algo que sabíamos la noche del 10 de julio, ¿no? Que Bachelet era la próxima presidenta de Chile. El proceso de primaria, ¿no? Terminó resultando ser la elección real. ¿Y qué pronóstico, a propósito de eso, que era como para cerrar el análisis, tienes sobre esta conformación del nuevo gobierno que va a dar las señales, ¿no? ¿Qué pronóstico se puede hacer eso? ¿Qué se escucha? Es bastante cerrado todo, ¿no? No hay mucha información. A Michelle Bachelet le gusta esto del secretismo. Pero Claro, ¿cuál es tu pronóstico? Que se mueve, no salen las fotos. Así dicen algunos. Ese es su dicho. Pero mira, las señales son... Si ella quiere inaugurar un nuevo siglo histórico,
vamos a ver si ese gabinete responde al nuevo ciclo, es decir, si hay personajes que están más allá de los 3,5 partidos que son la Concertación y la Nueva Mayoría, no 4,5 partidos ahora con el Partido Comunista, ¿no? Es decir, si hay gente del movimiento social, ¿no? Si hay líderes que representan otras fuerzas y energías de la sociedad, es decir, si hay gente que está ahí porque representa cosas más allá de las confianzas personales de Bachelet, ¿no? Eso es lo que está en juego. Es decir, se le va a testear en si pone la plata donde pone la boca. ¿Ah? Eso es lo que va a ocurrir con la conformación del gabinete. O si por el contrario opta por un diseño cerrado, por un diseño personalista, por un diseño de aquellos en los que confío yo personalmente, porque obtuve más del 60% de los votos, ¿no? Más allá de los cuoteos partidistas. Es decir, vamos a ver la de real voluntad de cambio de Bachelet. Y cuántas caras del movimiento social, cuántas caras menos de la vieja política hay en ese nuevo, en este gabinete. Yo siempre, ¿no?, te he preguntado esto cada vez que conversamos de política, en la semana política, y para aprovechar la mayoría parlamentaria que hoy día está, más allá de si falta un voto para cierto quórum, pero hay una mayoría parlamentaria a favor de la nueva mayoría en ambas cámaras. Es así. Y si se le suman algunos independientes es bastante contundente. Pero ahí falta alguien que articule esto entre lo que es un ejecutivo que quiere hacer cambios a favor de los grandes temas, ¿no?, a favor de lo que ha estado en la mesa en los últimos tiempos, y con el Parlamento. Y si no hay alguien que articule eso, bueno, primero los votos de la nueva mayoría, oye, y que no se disgreguen ni dispersen. Si te puedo interpretar, porque no sé si lo que tú apuntas a la figura de un factotum, una especie de insulsa en su época, alguien, ¿no?, alguien que tenga el poder, en definitiva. El estilo de Bachelet siempre ha sido de rodearse de gente grillo vaca, poco empoderada y en definitiva que no se arranque con los tarros, ¿no? Y está muy bien lo que tú dijiste, porque pese a que Lago siempre receló y desconfió de Insulza, lo dejó jugar. No, era la única posibilidad. Era un ministro del Interior empoderado. Si hoy día Bachelet apuesta por ese diseño, sorprendería a todo el mercado del análisis político. Pero yo te lo pregunto porque pero hoy día esa figura no está. No está. Y ella no es una líder política, claro, ella es una líder social. Tal cual. No tiene los dedos para el piano. Ella es la continuidad de Don Francisco y el Chino Río. No es excelente captando votos, pero no es una líder política. No, la articulación política debería delegarla. Naturalmente, si ella aprendió algo del primer gobierno. Justamente esta campaña es muy inusual, es muy atípica, entre otras cosas, porque tuvo cero memoria histórica respecto de hacer accountability de lo que fue el primer gobierno de Bachelet, ¿no? No tuvimos, por las razones que sea, interesada la prensa, no hicimos la pega de confrontar a Bachelet con lo que fue su primer gobierno y sobre todo con lo que fue su primer gobierno desde el punto de vista de fracaso y experiencia política, ¿no? Fue un éxito en popularidad, pero en muchos aspectos y durante mucho tiempo fue un fracaso político el gobierno. Tan fracaso político fue que terminó entregándole la banda a alguien de signo contrario, ¿no? El capital electoral de Bachelet, su aprobación al final de su periodo no fue capaz de traspasársela al candidato del sector, ¿no? La moneda no tuvo injerencia en la elección de ese candidato, ¿no? En una serie de cuestiones que son fundamentalmente políticas. Y bueno, yo creo que además vamos a ver las tensiones que hay dentro de la nueva mayoría. O sea, si ese primer gabinete tiende a ser como evidenciarían todos los primeros análisis, ¿no? Un gabinete personal de Bachelet, es decir, poner a la gente de mayor confianza, la apuesta de los peces gordos de la Concertación sería esperar a la caída de ese primer gabinete para entrar, cuestión que ya ocurrió en un gobierno de 4 años. El primer año, si se entra con fuerza y se eligen bien las 1 o 2 o 3 materias a cambiar, sí, a juntar la mayoría, se puede obtener, pero ya a partir del segundo o tercer año ya no hay, ¿no? Vamos a ver si Bachelet, aparte de idiomas, aprendió algo más de política al lado de las mujeres, ¿no? Es decir, entendió más la política fina. Mirko, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con tu análisis, o sea, claro,
un gobierno tan ambicioso como el que ella se estaba proponiendo respecto, yo creo que no es ambicioso, yo creo que es de sentido común, ambicioso respecto a lo que tenemos y de las posibilidades que nos ha siempre dicho el sistema político que tenemos que ponernos como horizonte, ¿no? Cuando tenemos hoy día un líder empresarial que dice, bueno, que si hay un caos económico ya van a buscar otro Pinochet, ¿no? Pero yo eso lo dijo Fonapen, ¿no? Pero yo le quitaría, porque señales, Fonapen entiendo que está enfermo, yo le quitaría pero protagonismo a sus palabras. No le pusieron la grabadora dentro de una clínica psiquiátrica y que él sigue en el directorio del Centro de Estudios Públicos, no, está en el directorio del CEP. Si estuviera interdicto, tú eres abogado, entenderías tú que estaría en una clínica psiquiátrica, en realidad. Y está en el directorio de la empresa. Sí. Entonces yo creo que al revés, el peso de la prueba es, bueno, si está tan loco, pónganlo donde corresponde. Pues. O alguien que salga, está ocupando cargo de responsabilidad pública. Mirko, no hay mucho más que decir. Quizás algún vaticinio. No, algunos tips. Yo creo que lo hemos dicho también en este espacio antes, la política de verdad empieza el 11 de marzo del próximo año. Tenemos entre medio hitos, ¿no?, que van a ir marcando la cancha. Uno muy importante va a ser la conformación del gabinete, y otro no menor va a ser el clima que se genera en el país a propósito del fallo de La Haya, ¿no?, que ya está anunciado para el día 27. Eso va a generar un clima, una relación, 27 de enero, gobierno oposición, y va a marcar el ambiente en el que va a asumir Bachelet el 11 de marzo. Así que atento con esos dos grandes hitos políticos, pero entendiendo que estamos un poco de vacaciones y la dinámica de transformación y de cambio de la sociedad y la lucha, ¿no?, de los sectores que están interesados en mantener el statu quo, que tienen un poder muy superior a su representación parlamentaria, que dominan esferas, ¿no?, de la cosa pública, que están más allá del Parlamento, ¿no?, y de las instancias institucionales del aparato del Estado, llámese los medios de comunicación, llámese los organismos que hacen las encuestas, los centros de estudio, los directorios de la empresa. Ahí hay poder, y ese poder en ningún caso está debilitado, ¿no? Y por eso ese proceso de tensión entre los que quieren mantener el status quo, poner los límites acerca de hasta dónde se pueden cambiar las cosas, y los que van a intentar llevarlas más allá, esa tensión, esa dinámica comienza formalmente el 11 de marzo del próximo año. Casi un paréntesis, ¿no?, de un par de meses. De verano. De verano intenso, y Michelle Bachelet tendrá que empezar a dar alguna información del gabinete que quiere conformar. Los resultados están afinados. Reitero, Bachelet un poco más del 62%, Matei un poco más del 37%. Ya no son 2/3 a favor de Bachelet, pero como tú bien decías, más importante que esto, para efecto de la interpretación, es el alto grado de abstención, de casi el 59%, una participación electoral baja. Un clima de desencanto respecto de la política institucional. Tal cual. 1 millón de votos menos que en la primera vuelta. Por la razón que fuera. Y a esto la derecha le va a sacar mucho partido, por supuesto, diciendo que no está el ambiente para un cambio de constitución, ¿no? Ya han intentado instalar ese tips comunicacional. Sí. No van a colgarse eso, pero tampoco es un elemento muy relevante. Muchas gracias. Con esto terminamos la interpretación. Y nos vemos la semana. Y habemos presidenta.